Thondera, aquel planeta fértil y estéril a la vez, era un mundo lleno de maravillas y antiguas profecías místicas. Ahí se hallaban las recientes y descubiertas esferas de Varrak, unas esferas que, según se creía, quien controlara su poder podría viajar por todo el planeta en un parpadeo. Estas reliquias funcionaban como un portal y proporcionaban el acceso a cualquier lugar de Thondera, sin cerraduras, sin barreras o ejército capaz de detener a su poseedor. Y aquel poseedor ahora era Munra. Él las había estado buscando por más tiempo del que cualquier mortal podría soñar. El hechicero se sentía realmente extraño. Experimentaba una sensación que le costaba definir. Creía que era orgullo por un lado, pero en realidad era satisfacción. Sabía que con aquellas esferas podía derrotar a los Thundercats con mucha facilidad. Arrollaría cada santuario y cada fortaleza bajo su control. Pero mientras se regocijaba por haber obtenido aquellas esferas, una extraña figura se hace presente delante de él. Munra, enfadado, le pregunta a aquella figura encapuchada quién era y cómo se atrevía a entrar a su santuario. Aquella extraña figura se quita la capucha y se presenta como Lantana Lin. Pidiéndole perdón por la intromisión, le cuenta que había viajado desde muy lejos y que había llegado buscando paz. Pero el hechicero, aún más enfurecido, la toma del cuello y le advierte que se iría hecha pedazos, ya que la consideraba una intrusa, y no solo eso, había aparecido en su cámara privada. Por menos de eso, él había torturado a individuos hasta matarlos. Lantana trataba de explicarle que era una exiliada y que solo buscaba refugio, por lo que Munra le ofrecía la muerte, un refugio final para muchos. La extraña mujer seguía rogando por su vida y le ofrece a cambio de su protección una información muy importante sobre las esferas de Varrak. Le cuenta que con ellas no solo podía viajar por toda Thondera, sino que también por otros mundos, otras dimensiones, y que en uno de aquellos mundos existía una gema gemela del ojo de Thondera. En ese preciso instante, Munra la suelta ya que había captado su atención, pero ya le había advertido cuál sería su destino si es que ella le mentía. Lantana le ofrecía los medios para que aquel hechicero viajara a aquel mundo y se apoderara del ojo de Thondera. Así que de esta manera el trato se había sellado. Pero en aquel lugar se hallaba Nupil, un hombre bestia escuchando todo. Así es que al enterarse del plan de Munra, corrió hacia el cubil felino para alertar a los Thundercats. Al llegar allí, le cuenta a Leonó que Lantana puso unos talismanes en los cuellos de los mutantes y que al amanecer haría un hechizo que abriría un portal al otro mundo. También le cuenta que nunca había visto a Munra tan ansioso. Él creía realmente que poseería el otro ojo de Thondera. Leono le da las gracias y reconoce el valor de aquella criatura, aunque Nupil sabía que todo valdría la pena cuando por fin lo liberaran del monstruo de Munra. Pantro, por su parte, propone atacar al amanecer, y Leono coincide con su opinión. Todos irían a la guarida de Munra al amanecer para frustrar sus planes. Paralelo a esto, en el Museo de Historia Natural de Metrópolis, en el otro mundo se hallaba Clark Kent junto a Luisa y Jimmy, cubriendo un evento. Aunque Luisa le manifiesta a Clark que no se hallaba muy contenta de estar allí. Sabía que ella solo asistía porque había sido castigada por su jefe por haberse negado a cubrir a una estrella pop, que solo por ser bonita y bailar casi desnuda se atrevía a llamar música a lo que hacía. Algo que a Jimmy y a Clark no les había molestado en absoluto. Pero caminando por el museo, una pieza llama la atención de Clark. Este era el ojo de Thondera. Al otro día, al amanecer, los Thundercats se hallaban listos para saltar sobre los mutantes y frustrar los planes de Munra. Felina, ansiosa, había detectado que aquellos enemigos no llevaban armas, por lo que le manifiesta a Leono que necesitaban saltar de inmediato. Los habían agarrado con los pantalones bajos, pero Pantro decide esperar a que todos estuviesen ocupados. Lantana, mientras tanto, había comenzado a conjurar el hechizo que abriría aquel portal que trasladaría a todos los mutantes a otra dimensión. Y en ese instante, los Thundercats hacen su aparición. Munra, sorprendido, no entendía cómo era posible que los felinos estuvieran allí. Rápidamente, los Thundercats comienzan a pelear contra los mutantes y Leono se dirige especialmente a derrotar a Munra, remarcándole que su debilidad más grande siempre sería su deseo, mientras que el de ellos era su mayor fortaleza.
Pero el hechicero crea un campo protector para que el felino no pudiese atravesarlo y de esta forma le permitiera a la hechicera terminar su encantamiento. Así es que minutos después, el portal se abre y con una fuerza imparable comienza a arrastrar a todos los felinos hacia él. Por más que ellos se sujetaran de distintas estructuras, nada podía detener su destino. Es de esta forma que los felinos cósmicos llegan a la metrópolis de inmediato, mientras una nena desde su auto jugaba con un extraño muñeco de un Thundercat. Leono y el resto de la banda se hacen presente. El señor de los Thundercats se hallaba realmente desconcertado. Asumía que aquel mundo era el mundo del cual Nupil les había hablado, así que ahora solo era cuestión de buscar el ojo de Thundera. Snarf le proponía a Leono que extendiera la mano en amistad y honor con las criaturas de aquel mundo, para que supieran que venían en paz. Pero los seres humanos de aquella dimensión no entendían el idioma de los felinos. Algunos habitantes estaban cansados de recibir visitas extraterrestres y no creían que su llegada fuese pacífica, ya que portaban muchísimas armas. Felina logra ver a lo lejos a los mutantes, pero estos tenían un aspecto fantasmal. Solo podían ser vistos por los Thundercats, no por los humanos. Esto gracias a los talismanes que les había otorgado Lantana. Los felinos se lanzan rápidamente para capturar a los mutantes, pero los ciudadanos de Metrópolis se alarman, ya que no podían entender su idioma y creían que los estaban atacando. Por lo que la policía interfiere y comienzan a disparar. Mientras tanto, en el museo, Clark percibe que algo no andaba bien y decide hacerse presente. Chitara, por su parte, combatía contra Mandrilo, pero cuando estaba por darle la estocada final, Superman aparece y tomándola de la muñeca la desarma rápidamente. El hijo de Krypton no sabía quiénes eran aquellos felinos o qué es lo que querían, solo sabía que habían elegido la peor ciudad para hacerlo. Chitara trataba de explicarle lo sucedido, pero Superman tampoco entendía su idioma. Leono se lanza contra el hombre de acero y con la espada del augurio logra golpearlo y liberar a Chitara. Superman detecta que aquella no era una espada común y corriente, sino que era una mágica, y le exige al señor de los Thundercats que no avanzase más, pero Leono continuaba atacando con todo el poder de la espada. Superman se sorprendía ante aquel poder que manejaba aquel enemigo, y se sentía como si estuviera expuesto a la kriptonita. El resto de los Thundercats se unen a la batalla, todos para detener a aquel extraño adversario. Pero ninguno de los felinos con sus armas mágicas podían derrotar al hombre de acero. Ahora solo quedaba Leono y Superman cara a cara. Pero en ese momento Snarf aparece con el bastón del conocimiento, el cual clarificaba y ayudaba a traducir su idioma. Allí le explica que eran los Thundercats de Thundera y que no estaban allí para causar daño. Le explica a Superman que perseguían a unos villanos de su mundo y que les vendría bien su ayuda, a menos que los dos niños quisieran seguir peleando. Unos minutos después, luego de una corta explicación, Superman les dice a los Thundercats que lo que colgaba del cuello de los mutantes podría ser kriptonita, por lo que su participación sería algo difícil, aparte de no poder verlos ni oírlos. Leono le pregunta si tenía idea de dónde se hallaba el ojo de Thundera, a lo que el hombre de acero le responde que sí, que se hallaba en un museo. Mientras tanto, los mutantes asaltaban el museo y lograban conseguir por primera vez el ojo de Thundera. Buitro, tomando la gema con sus manos, celebraba el éxito de la misión, creyendo que de ahora en más ellos se sentarían a la diestra de Munra por toda la eternidad. Fuera del museo, Snarf utilizaba nuevamente el bastón y conjuraba un hechizo para que los mutantes sean revelados. En ese preciso momento, Mandrilo y los demás se dan cuenta que habían quedado expuestos, y la persecución comienza. Reptilio, desesperado, intentaba que el portal se abriese, y en ese instante Munra se hace presente. Pero antes de ingresar al portal, los Thundercats logran quitarles el collar a los mutantes y Superman aparece frente a ellos. Con su imponente presencia, les dice que le devolviesen aquella gema, la cual no estaba disponible en la tienda de regalos. No sabía cómo se hacían las cosas en el lugar desde donde venían ellos, pero él sabía que los artículos de los museos se debían de admirar de lejos, sin préstamos. Pero de repente, Munra se transforma y con la espada de Plumdar en mano ataca a Superman. El hechicero no permitiría que aquel superhéroe extranjero le robase lo que tanto ansiaba y creía que era suyo por derecho.
Por lo tanto, si tenía que matarlo, estaba dispuesto a hacerlo. Reclamaría la piedra cubierta con su sangre. Pero Superman sabía que el hechicero iba a necesitar mucho más que una espada para vencerlo. Mun-Ra lo confrontaba y le decía que su ignorancia y el exceso de confianza siempre eran una combinación fatal, y golpeando certeramente con su espada derriba a Superman. Pero cuando parecía que el final del Hombre de Acero había llegado, Lion-O se hace presente y detiene al hechicero. También reconoce el gran guerrero que era Superman, pero sabía que aquella pelea les correspondía. Por lo tanto, el enfrentamiento contra Mun-Ra y los mutantes comienza. Tiempo después, los Thundercats vuelven a derrotar a cada uno de sus adversarios y logran que Mun-Ra vuelva a su dimensión. Pero antes de que aquel portal se cerrase, ellos también lo hacen. Por su parte, Superman había quedado un poco confundido con todo lo sucedido, pero de algo estaba seguro: el ojo de Thondera debía de quedar en un lugar seguro. Mientras tanto, de regreso a la Pirámide Negra, tras su derrota, Mun-Ra estallaba en ira. No solo había perdido el ojo de Thondera y los Thundercats habían escapado, sino que también le habían robado las esferas de Barrak. Pero en aquel momento de ira, Lantana aparece y, llamando Mun-Rata al hechicero, le confiesa que ella tenía las esferas, las necesitaba y la única forma de obtenerlas era alejándolo de ellas. También le confiesa que ella hacía muchos viajes interdimensionales y aquellas cosas le daban velocidad a su impulso. Y llamando costillitas a Mun-Ra, revela su verdadera identidad. Este era Mr. Mxyzptlk. También le dice que se había divertido muchísimo y que sabía que Mun-Ra también. Hasta se había transformado en un ser muy guapo sin vendas por un rato y hasta incluso pudo gritarle en la cara a Superman. Pero Mun-Ra, confundido, se preguntaba cómo podía ser esto posible. Aquel duende interdimensional le decía que era algo habitual que él hacía, hacer que lo imposible se volviese normal, por lo que también era consciente que se veía más lindo tomando la forma de una chica. Así que luego de aquella breve explicación, el duende se despide, advirtiendo al hechicero que no hiciera muchos berrinches ni rabietas, ya que el estrés era malo para la piel, y francamente la de Mun-Ra necesitaba muchos cuidados. Tiempo más tarde, en la otra dimensión, específicamente en la Fortaleza Soledad, Superman reflexionaba sobre todo lo sucedido. Había aprendido que los objetos de poder desconocidos debían mantenerse de la misma forma, desconocidos y fuera del alcance de todos. Por lo tanto, en el santuario del ser más poderoso de la Tierra, guardaría el otro ojo de Thondera.